Tenemos una diferencia. Si nosotros hacemos una muestra en este lado, donde vamos a tener el suelo, pero no con la misma cantidad de cobertura que tenemos aquí de materia orgánica. Ahora lo vamos a ver al estereoscopio. Yo ya monto las pruebas con estereoscopio para que ustedes vean la diferencia. Cuando el agua entra en contacto con el suelo se generan reacciones químicas y se generan reacciones físicas. Digamos, nosotros en suelos tropicales decíamos tenemos ácidos fúlvicos, ¿se acuerdan en la clase pasada? Que son los que permiten lavar el suelo, ¿cierto? Para que no se concentren minerales. Si tenemos una fuente de celulosa vamos a tener ácidos poliurénicos, que son los que van a agregar el suelo. Y en suelos de clima frío se forman sobre todo ácidos húmicos. Aquí se forma algo de ácidos húmicos dependiendo de la presencia de hongos. Los hongos forman ácidos húmicos, las bacterias forman ácidos poliurénicos y en la cola de las cadenas de bacterias se pegan los hongos, ¿cierto? Y nos arman los agregados de suelo. Y en los ácidos fúlvicos entran fundamentalmente bacterias también que descomponen la materia orgánica pero no permiten la agregación del suelo. Y ahora en el estereoscopio, con una simple muestra lo vamos a ver. Profe, eso era lo que se llamaba humus. Es que el humus, ácidos húmicos es el humus. Pero digamos que se ha generalizado la palabra humus sin entender en qué condiciones específicas se produce. El humus se produce solo, la capa arable está compuesta de distinto tipo de ácidos. Y dependiendo del tipo de microorganismos y el tipo de materia orgánica se pueden formar o húmicos, o fúlvicos, o poliurénicos, o humus ácido. Que el humus ácido es negativo. El humus ácido se produce en condiciones de baja temperatura y baja cantidad de oxígeno. Si por ejemplo nosotros tenemos un suelo sobre el páramo, en el que estuviera compactado el suelo, se van a formar sobre todo humus ácido. ¿Dónde se produce de manera natural en el mundo? En Canadá. ¿Qué es lo que se produce allá? Se produce lo que se conoce como turba. Que la turba es la que se utiliza para semilleros. No sé si han visto que se compra turba para semilleros, algunos que tengan experiencia en vivero. Esa turba viene del Canadá, es un material inerte. Ahí no se produciría vida. ¿Por qué sirve para semilleros? Porque supuestamente no está con patógenos, como siempre pensamos, entonces no hay microorganismos presentes que vayan a contaminar la semilla. Por eso se usa, porque simplemente da soporte, porque como la semilla tiene en sí los nutrientes iniciales para germinar, ella no necesita sino un sistema inerte, como hacemos con el café. En el café ponemos arena, ¿cierto? Y sobre la arena ponemos el café para que germine, porque lo único que necesitamos es que brote, porque tiene las sustancias nutritivas dentro de la semilla. Pero apenas está el fosforito, inmediatamente hay que pasarlo a una bolsa con material orgánico para que hayan sustancias nutritivas de las que las plantas puedan comer, ¿cierto? Y ahí ya se hace el vivero, en el caso del café. Pongo el ejemplo del café porque creo que es común a todos, ¿no? Lo más común. Bueno, vamos a hacer una muestra que antes de clavar palino o algo, yo les dije una vez a unos estudiantes, vea, van a hacer una muestra de suelo y van a enterrar y van a sacar hasta 30 centímetros, 40 por 40. Y lo primero que hicieron fue meter el palín porque no tenían experiencia. Yo lo hice de manera pedagógica. Les dije cuánto, y entonces la idea era que contáramos microbiología, biología de suelos. Entonces que contaran cuántos insectos, anélidos, colémbolos, tijeretos, tetrápodos, bueno, habían en ese suelo. ¿Ya tienen ahí por ahí las cosas para empezar a meter los bichos? Ya sí. Tenemos cajitas Petri. Eso está muy raro, hermano. Eso hay un montón, hay millones. En un metro cuadrado hay como 20.000 colémbolos. Vamos y miremos. Entonces, obviamente, como no tiene experiencia, lo que hace es que simplemente levanta un poco la capa del suelo donde está la materia orgánica. La vida del suelo es la materia orgánica. Entonces nosotros vamos a empezar a ver acá distintos tipos de seres. Vea, ya vi una hormiga. Hay un montón, el tema es que estaba lloviendo. Tenemos un factor de desventaja. Era que estaba lloviendo y se esconden por el tema del agua. Vamos a empezar a ver micorrizas, por ejemplo. Acá, en esta raíz se la pueden rotar, está envuelta de micorrizas. Ahorita la llevamos también al laboratorio para que le vean la estructura del hongo, cómo se ve en el estereoscopio, que se ve muy bonito. Es que para verlos, vea, aquí hay un montón de cosas. Vean, aquí hay un anélido. Miren los colémbolos acá. ¿Sí ven los colémbolos? Esto es muy pequeño, esta vida es re pequeña. Entonces, aquí hay colémbolo, véalo acá caminando.
Entonces tienen que acercarse porque, bueno, tienen que ver con cuidado. Ahí hay colémbolos y hay anélidos. Profe, con esa palita. Vea, puede sacar en esta palita. Vea, acá tenemos una cosa más grande. La tierra acá se me desaparecía. Ay, se me fue. Un pedazo de vaso desechado ahí. Es para compartirlo. Ay, es Véala aquí, véala. Todo lo que hemos grabado es para compartirlo. Muchas gracias. Porque el profe, sí, lo vamos a subir a YouTube. Ay, qué bien, ¿Sí? qué bien. ¿Y cuándo lo comparte? Pues cuando haya. Mira, arañas, hormigas. ¿Cuáles son los colémbolos? Es un coleóptero, ya ahí está. Ah, no, pero aquí ya es arañas. Muy pequeñas. Como unas pulguitas. Este, por ejemplo, es un coleóptero. Simplemente están ayudando en el proceso de descomposición de la materia orgánica. ¿Cómo se llaman esos? Colémbolos, anélidos, insectos, termitas. Las termitas, por ejemplo, son encargadas de extraer nitrógeno del suelo. Pero acá no vamos a ver mucha termita. ¿Por qué razón? Las termitas son propias de suelos que son mucha arcilla. Suelos con mucha arcilla y poco contenido de materia orgánica tienen termitas. Las hormigas son encargadas de extraer calcio. Hormigas tenemos en todos los tipos de ecosistemas y en todos los tipos de alimentación. Las hormigas comen otros insectos, son uno de los mayores, digamos, de la cadena trófica. Al final, de lo que más comen, por ejemplo, y descomponen son las hormigas. Pero hay otras que comen hongos, ¿cierto? Y hay otras que comen plantas. Las hormigas son muy diversas y hay de muchos tipos y de muchos tamaños, ¿no? Ellas producen hongos, ¿cierto? Y ellas, algunas, las que por ejemplo hay unas las que se cortan las ramas de los cítricos, por ejemplo, esas comen hongos. Con ese cítrico fabrican un hongo que se consume en el hongo para alimentarse, ¿cierto? Entonces uno de los grandes temas con las hormigas es ver cómo hacemos trampas. Ningún veneno con las hormigas funciona. Tienen una capacidad de adaptación y por ejemplo yo hoy puse una trampa para hormiga con agua y lo que hicieron fue que me cavaron por debajo de la trampa y me salieron por encima. En unas plantas ornamentales que tengo en la casa, estoy enamorado de ellas. ¿De las hormigas? De las hormigas. Qué racas, se me hicieron un hueco y se me sacaron y se me salieron de la trampa. Entonces, bueno, las hormigas tienen un sistema de comportamiento societal que funcionan como un solo organismo, porque la reina, al igual que por ejemplo funciona en las abejas o en las avispas, es la que tiene unas sustancias feromonas que les indica cómo actuar. Entonces tienen todo un mecanismo de comportamiento societal y dependen de la reina. Si llega a morirse la reina, y por eso uno a veces lo que puede hacer es desarmar el hormiguero, y con ese hormiguero puede utilizarlo como fuente de calcio, porque la hormiga extrae calcio del suelo y nos aporta calcio. Entonces el calcio se puede utilizar de los hormigueros para hacer abonos, ¿sí? Hormigas. Y las lombrices son anélidos que tienen una capacidad increíble de transformar la materia orgánica. Tienen unas glándulas calcíferas, ponen un pH neutro, agregan 2 millones de microorganismos por gramo de humus procesado, oxigenan y airean el suelo, casi que son como un pequeño tractor, generando aireación del suelo, esponjosidad de ese suelo, permitiendo la penetración de la humedad, permitiendo el desarrollo radicular, permitiendo la nutrición. Entonces, todos esos seres, las arañas, los colémbolos, los anélidos, los tetrápodos, todos están haciendo funciones de descomposición, como nos explicaba la vez pasada la profesora de biología, que estaban mascando y al mascar están partiendo esta materia orgánica. Entonces están facultando para que luego lleguen bacterias, para que luego lleguen hongos. Entonces trabajan todos en una gran simbiosis. Si hay un equilibrio, no va a haber ninguno que sea patógeno, o que sea patógeno, no, que sea, en el caso de los insectos, que se convierta en una plaga, que le llaman, ¿cierto? Porque hay quien lo controle. Pero cuando yo pierdo esta diversidad, ¿cierto? Y uno puede hacer una comparación de la cantidad de especies, y esos son estudios que se están haciendo hoy en agroecología, es revisar qué especies de insectos tenemos, por ejemplo, y de esos insectos cuántos comen plantas y de esos cuántos son controladores. Entonces yo les contaba la vez pasada que teníamos 1400 insectos en una barrera viva en flores, y que de esos 1400 solo 14 eran fitófagos y que para cada uno había por lo menos un controlador. En el suelo todos están controlando, pero vean la diversidad que vemos. O sea, aquí yo he visto por lo menos 10 tipos de seres diferentes. Obviamente muy pequeños, hay otros más grandes, toca seguir escarbando.
Pero el tema es que todos ellos se controlan y se regulan. Si esta materia orgánica desaparece, si aparecen los herbicidas, si aparecen los insecticidas, eso y los fungicidas van a matar a los insectos. Entonces desaparece todo el equilibrio y van a colonizar aquellos que en medio del veneno se pueden enquistar como algunos nemátodos. Y los abonos sintéticos. Los abonos sintéticos pues ayudan sobre todo a acidificar el suelo. Entonces obviamente nos van a variar todas las condiciones de los microorganismos. Pero para los insectos fundamentalmente son los insecticidas, o para los seres del suelo, la macrobiología del suelo, lo que vamos a tener es presencia de los venenos que nos van a generar todos estos desequilibrios. Entonces la importancia de la materia orgánica para ver esa diversidad, ¿sí? Pueden seguir escarbando las compañeras que están más enteradas y hacemos aquí una prueba. Que descarguen las compañeras. Ahí está Jessie. Vengan, Y ahí está. inmediatamente se va a generar una pared, una lámina. Cuando tengo compactación de suelos, aparece una lámina en ese suelo. Entonces los norteamericanos, para que no se confíen de la metodología norteamericana, en el estudio de física de suelos, que han desarrollado una metodología que es la de la USDA, ellos plantean que el suelo es, les decía la vez pasada también, laminar, Granular. no, No, laminar. laminar, granular, bloques, se me escapa uno. Pero entonces se arman bloques y se arman láminas en los suelos, ¿cierto? En los agregados. Mientras que cuando yo tengo un suelo con mucha materia orgánica, ustedes ven que acá nosotros rompemos este suelo y vamos a tener agregados de suelo. Quiero que compartan esto. Que no son Agregados son terrones. terrones, lo que podríamos conocer comúnmente como terrones. Donde nosotros vamos a tener, este suelo tiene mucha arena. Ahorita lo van a ver al estereoscopio, la cantidad de arena que tiene y esto va a brillar en el estereoscopio. Y en el estereoscopio es muy lindo porque se ve en tercera dimensión. Vea, aquí por ejemplo hay una termita. Que tenga esa cantidad de arena es positivo o negativo. Se esconde. Las texturas, hay una relación entre textura y bioestructura o estructura de suelo. Las texturas son tres: arenas, limos y arcillas. No depende, digamos, del manejo, es una conformación geológica de un periodo de tiempo muy largo. Nosotros tenemos acá una condición, y es que hemos tenido primero mucha ceniza depositada por los volcanes. Tenemos también rocas ígneas que han sido generadas por la erupción volcánica, pero también tenemos digamos, procesos de arrastre y procesos de conformación también de algunos sedimentos, y cuando se lavan o cuando se arrastran materiales se quedan las arenas, y esos agregados se han ido generando con el proceso geológico. ¿Qué tiene la arena? La arena filtra muy bien, entonces como filtrador es maravilloso, pero no mantiene o no retiene la materia orgánica. Entonces un suelo franco arenoso es un suelo al que yo le debo poner más materia orgánica que a un suelo arcilloso. El suelo arcilloso retiene más materia orgánica. El ejemplo es el siguiente: un suelo sometido a grandes labranzas de cultivo, en experiencias que ya se han tenido, se encuentra por ejemplo que puede retener hasta 2.8 de materia orgánica en las peores condiciones, un suelo arcilloso. Pero un suelo arenoso va a retener menos del 1% de materia orgánica. Sin embargo, hemos encontrado suelos tan mal manejados, por ejemplo como en Mendoza, donde vine hace unos 20 días que estuve por allá, donde tenían menos del 1% de materia orgánica en suelos arcillosos y limosos. El otro material es el limus. Por ejemplo, donde tenemos mucho limus, en el Valle del Cauca. En el Valle del Cauca tenemos muchos limus formados por formación aluvial, por el arrastre que ha hecho el río y ha ido depositando esos materiales. Entonces la textura es arenas, limus y arcilla. El limus es bueno para producción, la arcilla también. La arena permite el filtrado, pero requiere mucha materia orgánica. Nosotros, por el tema de formación de cenizas, tenemos un suelo que tiene un color negro, ¿cierto? Ese color negro es que tenemos un buen contenido de material orgánico y por lo tanto tenemos un buen suelo. Y esa materia orgánica es la que nos permite los agregados. Esa es la tierrita. Pero si yo hoy reviso Que persiguen los agregados, pásenlo de aquí para allá. Si yo hoy reviso, ahorita vamos a revisar una zona, digamos que haya estado sometido a arrastre. Ahorita allí se puede ver, por el tema de la erosión que tenemos ahí, vamos a ver la diferencia de esos suelos y lo que hay, si hay agregados o no. Física, ¿sí? Los grumos
se forman por acción de las bacterias, la descomposición de la materia orgánica, y en esa descomposición de la materia orgánica, la formación de ácidos húmicos o poliurénicos, ambos nos pueden agregar el suelo. ¿Qué tengo acá? Quiero que revisen cómo se desarrolla la raíz. La raíz tiene facilidad de penetrar. Mira, acá tenemos una lombriz. Ahorita tenías una. Acá tenemos una lombriz. Entonces, la facilidad de penetrar que tiene la raíz. Entonces, la raíz penetra fácilmente porque hay grumos, hay poros, hay oxigenación. ¿Sí? Entonces, roten. Y vamos ahora a comparar uno que esté lavado y que esté erosionado, un suelo erosionado. Roten para allá, para que analicen, digamos, los grumos, vean la materia orgánica. Acá, por ejemplo, hay unas micorrizas. No, no es una hormiguita. ¿Qué es esto? Las blanquitas. Porque un poquito de solaje ahí. Esa es una termita. Sí. Ah, Ve, véalo acá, un véalo. poco, mira. Ajá, termitas. Ah, son termitas. ¿No echar ahí termitas? No, no tiene. Listo. ¿Vieron? Sí. Bueno. Si siquiera acabando yo voy a encontrar, lo primero que tengo en el suelo es un horizonte A, que es la capa arable. Luego tengo un horizonte B, que es donde está el material de formación de ese suelo, es decir, cuando empiezan las arcillas o los limos, que es del color amarillo. Y luego voy a tener el horizonte C, que es el material parental, que es donde están las rocas, el lecho rocoso. Cuando yo mido en una pared es muy fácil, aquí tendríamos que cavar cerca De 3 metros. de 70 centímetros. Vamos a cavar para encontrar a la arcilla. A la roca tengo que cavar para ahí 3 metros. Ah, eso era lo que estaba. A la roca tengo que cavar 3 metros. Para llegar al horizonte C tengo que cavar 3 metros. Para llegar al horizonte B tengo que cavar 70 centímetros. Es decir, tengo muy buenos suelos en Quindío. Si yo, por ejemplo, tengo 30 centímetros, ya se considera buen suelo. La profundidad de la capa arable es efectiva, es muy buena. Vamos a ir allá abajo para que veamos un suelo distinto y luego subimos al plátano. Para que ya vean que no hay tanta diversidad y cómo cambia la estructura. Acá hay lupitas. Bajen con cuidado que esto está muy pequeño. Se la encargo. Claro que sí. Profe, vengan, ¿sí? Este lavado de suelos obedece porque tenemos esta estructura, lo que les está diciendo la energía cinética, aumenta la energía cinética y empieza a lavar los suelos. Al lavar los suelos perdemos la capa orgánica. Esa materia que allá podría ser 70 centímetros, aquí ya no lo tengo a flor de piel. Este ya es el horizonte B, ¿sí? Este es el horizonte B donde tengo arcilla. Esta arcilla ha ido siendo colonizada. También penetran las raíces, pero no en la misma cantidad que allá. Y acá la posibilidad de encontrar microorganismos o encontrar insectos es más limitada. Sí hay, pero no en la misma cantidad. Si alguno encuentra alguna cosa ahí, me dice. Se le da un premio. Les tiro a varios para que cojan y revisen. ¿Quién más quiere? Sigue teniendo esa arcilla, tiene mucha arena. Esa arcilla tiene, en medio de la arcilla tenemos arena, ¿sí? Hay que ir a un terrenazo. Y por eso se deshace tan fácil. Tenemos una particularidad aquí, si aquí tuviéramos solo arcilla, sería compacta. No es compacta, ¿por qué? Porque tiene mucha arena. Entonces miren que se deshace fácilmente, ¿cierto? Entonces uno podría decir, no, profe, pues ahí también se conforman grumos. Y es por el tema no de la materia orgánica, sino por el tema de la arena. Entonces no es que haya una biología funcionando en la descomposición de materia orgánica y agregando la arcilla conjuntamente con la arena y el limo, que siempre hay, en todo suelo hay de los tres. Hay arcilla, hay arena y hay limo. El tema es en qué proporción. Nosotros acá tenemos arcillas de color, este color amarillo nos puede hablar de un contenido de hierro, ¿cierto? Que tenemos, no tanto hierro, algo. Cuando tengo mucho hierro se forma rojo, se vuelve una coloración rojiza, ¿sí? Pero el tema de esta arcilla es que está combinada con mucha arena. Pero aquí ya no vemos los insectos que veía allá. Ni los colémbolos, ni los anélidos, ni los tetrápodos, ni las termitas que tenía allá, ¿cierto? Acá ya no tengo esa diversidad, ni tampoco tengo presencias de micorrizas, ¿cierto?
Ya no veo aquí micorrizas ni hongos descomponedores. Y aquí empiezan a colonizar las más bravas. Entonces, para recuperación de suelos, siempre se tienen, por ejemplo, hierbas que tienen capacidad de tener un mecanismo C4, que por lo tanto tienen una capacidad fisiológica más alta. Hay dos mecanismos fisiológicos, C3 y C4. ¿Eso sabe más la profe? ¿3? ¿Cuál es el otro, profe? Ay, pero son más poquitas las... Pues no, bromelias, orquídeas, cactáceas y crasuláceas. Bien. En el mecanismo C3 y en el mecanismo C4, que son el C3, digamos, es el más extendido, es un mecanismo fisiológico por el que se absorben las cantidades de oxígeno y de carbono para poder hacer el proceso metabólico, en el proceso fotosintético, cómo se acumula carbono. En el C4 son las más eficientes, fuera de estas que son las más evolucionadas. Las orquídeas, las bromelias son las más evolucionadas. No sé si las cactáceas no, pero tienen... Las poaces también están arriba, en la parte evolutiva. ¿Sí? Las poaces. Entonces tenemos poca materia orgánica y por lo tanto son recuperadores de suelos. Uno utiliza mucho pasturas para recuperar suelos. Por ejemplo, que tengamos esa limonaria ahí, la idea es que tuviéramos más para que esas plantas pudieran colonizar. También puedo meter una gramínea. Sí, todas las gramíneas, un braquiaria, un pasto estrella, un pasto elefante. Por su cantidad de sistema radicular. Por su capacidad metabólica en general. La capacidad metabólica que está determinada por el tipo de mecanismo de fotosíntesis y de captación de CO2 la hace que con esa eficiencia, con pocas condiciones en el ecosistema, ya pueda irse ganando el terreno. Entonces con eso se recuperan suelos, pero un suelo se demora de recuperar después de erosión. Por ejemplo, yo para volver a tener una estructura productiva en este suelo que ya se erosionó, puedo durarme 50 años. Entonces los suelos son un tema de cuidar los suelos, porque los procesos de recuperación de suelos son muy lentos. O sea que aquí podríamos sobre todo en ladera. sembrando vetiver, por ejemplo, en el proyecto agroecología de la Sí, universidad. podemos sembrar. Y la idea es que aquí lo llenemos de especies, pero lo primero que hicimos fue empezar a partir, digamos, en esa área, la cantidad de erosión, porque donde más se marcaba era allá. De todas maneras acá también tengo. Entonces la idea es empezar a sembrar. Que vea, antes la erosión caía allí seguida, entonces se hizo el sistema de trinchos. A la quebradita que me imagino que hay allá. Y de abajo que hay. Y de abajo que hay. Debe resumir agua, eso resume agua ahí. Tiene que resumir agua cuando llueve. Debe resumir agua cuando llueve. El mal que sea de ciencias básicas. Pero entonces esa agua, digamos, nosotros, si no tuviéramos esa estructura, lo mejor sería caer esa estructura, porque esa estructura recoge mucha agua. Esa estructura que está ahí recoge un poco de agua. Entonces lo que hicimos fue, como se venía la erosión, poner los trinchos, que empezó a funcionar, pero el agua buscó otro lugar por donde filtrarse más rápido, ¿cierto? Por la gravedad y por velocidad empieza a buscar. Entonces ahí hay que volver a armar, aquí tenemos que sembrar y armar más trinchos. ¿Listo? Bueno, nos sirve de ejemplo para el tema de suelos. Vamos al plátano. Y luego estaría en todos los suelos. ¡Venga! Y con limo, ¿sí? Poquito limo. De todas formas oxigenan muchísimo. Yo estuve mirando la infiltración que tienen esos hormigueros. Oxigena, filtran. Ahora yo lo puedo utilizar para mi abono también. Cuidado con mi menta, vea. Acá. Comer no bien proteína animal. Sí, Hay que procurar matarlas antes de comerse. humus. ¿De dónde viene? Si yo hago esto que hay aquí, esto que hay acá, eso que yo les decía, esto es para mí una bendición. Que los suelos estuvieran siempre cubiertos, o sea de cobertura viva, o sea de cobertura muerta. Esto es cobertura muerta, pero esto tiene mucha celulosa. Como tiene mucha celulosa va a ser más difícil de descomponer, va a ayudar a todos los temas de filtración, va a ayudar a proteger el suelo, va a ayudar a la retención de humedad, va a ayudar a evitar la evaporación, pero además aquí para descomponer van a entrar unas bacterias. Las bacterias citófagas o esporocitófagas o el Trichoderma penicillium, también entran algunos hongos, ¿sí? El tricoderma, el penicillium y otros hongos van a poder entrar, que es Trichoderma ligninus, que es el que rompe la lignina, o el Penicillium ligninus, que es el que rompe también la lignina, ayudan también a armar los grumos del suelo. Se forman gracias a este tipo de materiales. Entonces nosotros en zonas cálidas como esta, donde tenemos temperaturas promedio de 25 grados centígrados, hoy está haciendo frío y estaríamos a 20, ¿cierto? Por ahí alguien puede mirar, estamos para 20.
El día de calor aquí llega a 30, ¿cierto? 32. Entonces tenemos una temperatura promedio de 26, 25 grados centígrados. Podemos tener, eso había que traerlo, ¿no? Sí, él ya lo Eso. trajo. Entonces con eso sabemos que en este tipo de condiciones el tipo de material que estamos aportando, por ejemplo la paja, va a ayudar por su celulosa a que aparezcan estas bacterias y estos hongos para que se formen los grumos del suelo. Entonces esto es muy importante. Profe, sería bueno que comentáramos una cosa. Tengamos cuidado que en este lote hay plantas medicinales. No las pisemos. No las pisemos. Pero una cosa muy particular que hemos encontrado es que en la medida que hay cobertura, no tanto por allá, que hay cobertura y que hay competencia, las plantas se desarrollan mejor. Si no, miremos esta menta que tenemos aquí detrás del profe. Seguro que si la limpiamos, ¿sí la ve, profe? Y bastante aromática. Huele arte. Bastante aromática. Por ahí tenemos tomillo. Entonces, hierbabuena también está por allí. Sí, pero si limpiamos, entonces ellas se desmejoran en su condición. Porque pierden... Dale. Profe, qué pena, ya que estaba explicando. Quito todo y no mato a la reina. Vuelven y arman. Pero pueden que se cansen, dicen, no, esto aquí está muy maluco, hermano. ¿Sabe que yo me voy para otro lado a armar mi hormiguero porque este man me está dando el parto? ¿Cierto? Entonces se van. Pero lo que uno busca también a veces, si son ya muy problemáticas como esas amigas que tengo en la casa que me están comiendo las ornamentales de la entrada, está quedando lindo. Entonces, si yo la saco y mato a la reina, desaparece el problema de las hormigas. Las hormigas es una de las cosas que más le echan veneno, por ejemplo, en cítricos. Y no hay nada que hacer, ellas no se van a morir. Tienen una capacidad de adaptación y de moverse y de estrategia que no se van a morir. Entonces es perder la plata en venenos. En cítrico lo que hay que hacer es trampas. Hay unas trampas muy eficientes para que ella no se monte al cítrico y vaya a buscar otra planta que comer. Que resbalen. Sí, que resbale. Listo, vamos a revisar aquí cuántos seres hay. Aquí debía haber más, que allá donde estaba arcilloso. Eso no es decir, bueno, Pero menos de que la materia trajeron el termómetro de máximas y mínimas. Aquí está. Ah, ya cogieron el coleóptero De la coleóptero. Cogieron ellos el los cucarroncito A ti no larva. resultó de suelos. Esteban. No, profe, no había. El barrenador, ¿quién lo tiene? El barreno, ¿quién lo tiene? Aquí hay un barreno, aquí hay un barreno. Se lo prestan, porfa. Ahí va. La idea del barreno es que con el barreno, ¿quién es lindo para manejar el barreno? Gerardo. Gerardo, venga. Ya era raro. Es que es La con... temperatura De todas maneras, revisen que la grumosidad acá, gracias a que hay materia orgánica, es muy buena. Hay muy buena grumosidad, agregados de suelo y penetración y desarrollo de la raíz gracias al color. El color es un determinante de la calidad del suelo. Si yo tengo un color de este color negro, digo, oiga papá, tienes un suelo con materia orgánica con muy buena condición productiva. ¿Sí? Este ya, profe. Sí, ya cogimos de eso. Va a tirarse a la huerta, profe. Échale a la huerta. Un momentico aquí a Cuando uno va a Gerardo. tomar una muestra de suelo, generalmente, por ejemplo, por cada hectárea se toman unas más o menos entre 10 y 15 submuestras. Entonces la idea es tener una profundidad, digamos así, entre 20 y 35 centímetros de profundidad. El barreno viene diseñado con esas medidas. La idea con el barreno es que uno limpia el exterior de la primera capa y, digámoslo así, de forma circular, él empieza como tipo sin fin. Y de ahí ya usted garantiza que la muestra que usted va a sacar viene de la profundidad efectiva. En este caso, garantiza que está ahí con el machete. Y usted con ese sistema toma una submuestra. Y así se toman más o menos 10 submuestras de una hectárea y con esto usted garantiza, digámoslo así, la profundidad efectiva del suelo. Y la profundidad es... La profundidad efectiva como tal es como la capa, digámoslo así, es como la primera capa del suelo, donde está la microbiología y toda la funcionalidad y la disponibilidad de nutrientes para el sistema radicular de las plantas. La profundidad efectiva es hasta donde pueden penetrar las raíces. La profundidad efectiva es hasta donde puede penetrar las raíces Por eso y hay donde formas tenemos la que- capa arable, que en estos suelos puede llegar a 50, 60 centímetros, en algunas zonas hasta 70. Yo por lo menos en la universidad, en la zona de la Tebaida, que he buscado ver el horizonte B con los estudiantes, he cavado hasta 70 centímetros y a los 70 llegué a la arcilla.
pero entonces tengo muy buena condición de suelos. Acá podríamos revisar hasta dónde va. Vamos hasta el fondo. Vamos hasta donde hay arcilla. ¿Y qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Hasta dónde No, iba a llega la comentar que hay una teoría sobre la estructura radicular de las plantas como indicadores también hasta dónde llega el suelo, ¿no es cierto? Mario Mejía tiene unas 2 o 3 artículos dedicados a eso. Hágale. 12 kilómetros. Lo que hemos profundizado son 12 kilómetros. Pero hablando en términos pues de sí, para minería. Para minería. O sea, los pozos mineros, lo que cavan es hasta 12 kilómetros hasta donde se puede llegar. Profe, hablemos de la temperatura del Del suelo. suelo. Nada. No, vea, llevamos más de 70 centímetros Y no hemos y llegado. no hemos llegado a la arcilla. Yo les digo, nosotros tenemos una excelente condición de suelos. Excelente condición de suelos. Y la forma de conservar esa condición es no agregando venenos sobre ese suelo. Cuando yo agrego venenos, inmediatamente los herbicidas, uno no cree. Mi hermano tuvo la experiencia en un suelo de ladera, en cultivos de café, región cafetera, Manizales. Aplicó herbicida y el herbicida que es superficial empieza a matar los microorganismos del suelo y inmediatamente se empiezan a desagregar los agregados del suelo, se lavan más rápidamente y con las fuertes lluvias que nosotros tenemos en los periodos donde tuvimos, por ejemplo, en este año, un mes donde cayeron 400 milímetros, ¿cierto? Entonces esa cantidad de agua hace que se laven muy rápidamente los suelos. Por eso nosotros necesitamos que los suelos nuestros se manejen con coberturas vivas o con coberturas muertas, nunca descubiertos. Y ese va a ser el secreto para evitar la erosión. Y tampoco exponer las capas profundas del suelo, porque es rica, bueno, ni tan profundas, superficiales del suelo, porque son ricas en microorganismos y en otros organismos, y entonces la temperatura y la radiación solar los va a afectar. Vamos a contar eso. La temperatura, si nosotros tenemos, si la temperatura ambiente son 25 grados centígrados, en un suelo descubierto, no cubierto, en un suelo descubierto llegamos a 50 grados centígrados, al doble. Donde es 35 llegamos a 70 grados centígrados. La temperatura, digamos, que manejan los microorganismos del suelo están alrededor de 12, 18 grados centígrados a partir de la conservación de la humedad que nos permite regular la temperatura del suelo. Y a esa temperatura se desarrollan nuestros microorganismos. Los microorganismos no solo por temperatura, sino sobre todo por radiación. Cuando hay radiación directa del sol, se mueren los microorganismos. Por eso una de las prácticas que se recomendó en esa agricultura convencional, que no comprendía la vida, sino que buscaba matarla, era solarice para que mate todos los microorganismos. Cuando los microorganismos son el equilibrio de la producción, porque yo los necesito para descomponer la materia orgánica, para liberar los nutrientes. Y son los microorganismos los que agregan el suelo. Y son los microorganismos los que liberan los nutrientes. Y son los microorganismos que, si hay millones, compiten por la materia orgánica. Generan antibióticos, como estaba diciendo la profe, por ejemplo, en el caso de las hormigas, no pasa solo en las hormigas, pasa también en los mismos microorganismos. Hay hongos que producen antibióticos para otros hongos, ¿sí? Y hay bacterias que producen antibióticos para otras bacterias. Y hay hongos que transforman los antibióticos de las bacterias y se activan para poder desarrollar sus funciones y poder comer eso que se está produciendo en esas sustancias químicas o bioquímicas que producen los distintos microorganismos. Entonces hay relaciones complejas en el suelo que lo más importante, más allá de lo complejo, lo que uno debe hacer es garantizar la fuente de la vida. ¿Cuál es la fuente de la vida? La materia orgánica. Materia orgánica en cantidad y no me tengo que preocupar. Por ejemplo, para buscar el equilibrio de la nutrición mineral es muy compleja. Si yo tengo exceso de fósforo, genero bloqueos para el potasio, genero bloqueos para el magnesio, genero bloqueos para el nitrógeno, si tengo excesos de fósforo. Si tengo excesos de calcio, genero bloqueos para el manganesio, bloqueos para el magnesio, bloqueos para el boro, bloqueos para el zinc. Entonces, lograr un equilibrio en los minerales con fertilización química es muy difícil, por los excesos que genero de uno. Mientras que si genero abonos orgánicos, como están quelatados los minerales con materia orgánica y con elementos orgánicos como los vamos a hacer y los vamos a ver, entonces allí hay una complejidad en la que está generando el equilibrio, es la vida, regulándose unos a otros y liberándose los nutrientes de la manera adecuada que necesita la planta.
Entonces, ¿será que intentamos, aunque este no es... ¿Qué temperatura es aquí afuera? 26 está en este momento. Bueno, y vamos y miremos entonces ya en el estereoscopio. Llevemos muestra de suelo. Para hacer la reacción. ¿Y hormiga también? No, y llevemos muestra también con... Les voy a hacer la descomposición, cómo cambia la reacción con el agua, se ve. De hormiga también. Acá. ¿Quiere que llevemos de hormigas? Llevemos. No, pues no sé, pero... Claro, no, sí. Ahí hay una hormiguita que salió a reírse por letera. Llevémoslo. Llevaron las micorrizas que estaban allá. Mientras no se me hayan subido. Ahí va con hormiguitas. Sí, sí. No, es que estaba prestado. Hay que leerlo ahí mismo. Sí, está 24. 24 grados centígrados. 2 por debajo. Pero por pues con un termómetro impreciso, porque cuando es con un termómetro preciso, que se puede profundizar hasta 20 centímetros, nos da Una temperatura más real. varios grados por debajo de la Sí, temperatura. en la parte aérea. Acá nosotros tenemos una humedad relativa alta, pero la humedad que tiene con la lluvia que cayó, pues es mucho más alta, entonces va a variar mucho de acuerdo al día. Si ha pasado mucho tiempo de llover y tengo cobertura, sigo teniendo humedad. Es lo increíble. Ustedes prueben la cobertura y revisen cuando tienen un suelo sin cobertura y cómo pierde rápidamente el agua. ¿Sí? Entonces esa agua va a variar la temperatura dentro del suelo. Cuando un suelo no tiene agua, un suelo se duplica la temperatura en el suelo. Cuando un suelo tiene agua, por el contrario, está por debajo de la temperatura ambiente. ¿Sí? Entonces vamos, Listo. profe. Vamos y hagamos las muestras. Entonces uno lo que hace es, ¿se lo estoy moviendo? Ajá, para el objetivo que yo tenía en la Gran Colombia, comparado con esto. Estoy en este momento encargada con estos muchachos. Con Dani, con Jess. Bueno, quiero que vean. Angie. De todas maneras, acá puedo llegar hasta 4X. Sino que es que el X aquí, Porque yo, digamos, en este trabajo 4X, ¿no? no, por ejemplo, en esto ya, digamos, 32. sí, más o menos. 32, Sí. ya es mucho. Sino que es que en el microscopio sí ¿Cómo están se...? marcados. Ya les ayudo. No, hay un no, pero hay un Muchachos, estéreo ayúdenles, de por favor. 4X que yo tengo. Yo tengo una de 4X. Ustedes que saben. Digamos como que si usted quiere ver algo más preciso. Como colmillo. Como tactada. Como para poder saber palpar. Miren las hormigas. Y acá está la reina, entonces lo ideal es que aprendan a reconocerlas. El zángano tiene el aparato reproductor pegado del abdomen y la reina no lo tiene. Muéstramelo. Entonces el zángano cuando hacen el vuelo nupcial para cópula, él muere, él se desgarra y la reina por lo general pierde las alas porque ella es alada antes de la cópula. Ella pierde las alas y pues ya le queda para ir a buscar dónde va a construir el hormiguero. Muy salado. Y ahí empieza Y ella va a poner millones de huevos, ¿cierto? ¿Cuántos huevos ponen? Profe, más o menos cuánto. O miles. Puede copular más o menos esta especie con 7 a 12 machos. Con 7 o 8 cópulas tiene para Y él los 12 o empieza- 17 años con bolsas cargadas de esperma en Eso, su usted se queda abdomen. quieto. Ya que no vuelve a copular nunca Y yo más. tomo una foto. Solo un evento con varios. Ajá. Y pueden colocar, pues imaginen los millonarios de huevos que colocan 12, 17 Entonces años. colocan millones de huevos. Y digamos las necesidades de la reina se adaptan también al ambiente. Por ejemplo, si pierde overas, Realmente volvemos al mundo de los microorganismos. Hoy en día ya se sabe que el que domina un hormiguero son las moscas y los microorganismos porque tienen toda una microbiota simbionte asociada a ellos, no solamente los microorganismos que están en y la hembra pierde las alas cuando Y ya bueno, y y entonces porque a uno le dicen ese es mucho zángano. Y ahí trabaja mucho el zángano. eso es lo único que hace. Pero la mayoría de nematodos son benéficos. Están ayudando al proceso para que tengamos liberación de nutrientes y generación de agregados. Son otro microorganismo más del suelo que nos ayuda. Vamos a utilizar peróxido de hidrógeno. Yo la mejor forma que tengo, por ejemplo, coge los bocachis. Todos los bocachis mantiene aquí con su agüita oxigenada. Le dije, yo llevo el laboratorio en el bolsillo. Y saca el agüita y la echa. Si esto bota burbuja. No va a botar pero al piso.
Vean que sí. Claro. Vea la cantidad de burbujas. Tiene mucha materia orgánica. Tiene mucha materia orgánica, está lleno de vida. Ahora ya matamos esa vida que estaba ahí. Baila. Se salvó esta princesa. Malvados, asesinos. Échela ya, no, El échela antes ya. y el después. Para que no le salve. Pero Esta que supuestamente en esta Que no hay vida. hay, pero No, menos. pero materia orgánica. Da la reacción. Pero Mucho más suave. Hay, pero mucho más suave. Un cronómetro podríamos generar un espectro de cómo va respondiendo cada suelo, ¿no es cierto? Entonces esa es una adaptación que se le hizo a Ana Primavera para que cualquier campesino lo pudiera utilizar. Entonces sí, el mejor suelo, entonces responde más rápidamente, entonces, en cuántos segundos. El regular en tantos segundos. Y el que no responde definitivamente. Esto tiene mucho más vida. Entonces eso se puede hacer el espectro de Ana Primavera, usted lo puede hacer en la finca. No tiene necesidad de salirse de ahí. Es muy caro porque vale como 2.000 pesos el... Vimos que este reaccionó mucho más, tuvo mucha más velocidad. Este reaccionó también, yo les dije vida y ahí, ¿por qué? Porque ahí habían raíces, ¿cierto? Y ahí habían bacterias, seguro. Pero no en la misma cantidad ni en la misma proporción que había en donde había materia orgánica. Pero eso porque se infla. ¿Ah? Se puso como poroso. ¿Por qué se infla? Se infla por la reacción del oxígeno. Es la reacción del oxígeno que genera ese proceso de Y las puede llegar a del suelo. las propiedades micelares del suelo que permiten que se almacene y que haya, digamos, cavidades donde entra el oxígeno. ¿Listo? Ciencia de microorganismos y vida. La materia orgánica siempre es todo lo que está en descomposición y por lo general nos da un color oscuro, ¿cierto? Los microorganismos colonizan casi que todos los espacios. O sea, las bacterias y los hongos colonizan. Pero obviamente donde hay más materia orgánica, pues hay millones, muchos millones más, ¿cierto? Un suelo con materia orgánica es un suelo rico en microorganismos. Un suelo con baja materia orgánica es un suelo donde van perdiendo o se van desapareciendo los microorganismos. En este caso tenemos, ¿cierto? Yo les dije, a ver, porque ahí habían raíces, porque ahí había presencia de algún material que podían colonizar. Si estuviera suelo inerte, si no hubiera nada, evidentemente ahí sí sería difícil que existiera. Entonces yo dije, va a reaccionar, pero no es la misma velocidad que reaccionó en el otro. Y es muy interesante verlo en el estéreo. En el estéreo se ve muy interesante y el otro, pero yo creo que el otro donde está son muy difíciles de movilizar, como el fósforo. El fósforo se ayuda a movilizar gracias a la acción de los microorganismos que escupen sus enzimas en el suelo. Ellos no son como nosotros que son un bichazo recomplejo, lleno de millones de microorganismos ayudándonos a descomponer. Ellos son más simples, ¿no? Entonces ellos escupen al suelo la enzima y catalizan, es decir, generan una reacción bioquímica que permite que se movilice el fósforo. Ellos lo aprovechen y lo van moviendo por las estructuras del suelo. Entonces, si no están los microorganismos, el fósforo no se moviliza. Entonces, una de las cosas que más hay en nuestros suelos, bloqueando los otros minerales, es fósforo. Si quieren, si alguno tiene finca, traiga una muestra de suelo, haremos un análisis de suelo en el laboratorio de la universidad que vale 130.000 pesos. Le hacemos el análisis y para en ese análisis, desde ya, sin verlo, le digo que tiene exceso de fósforo y deficiencia de boro. Y me van a decir, adivino, puedo apostar. Exceso de boro y deficiencia de fósforo. ¿Por qué? Porque ustedes ponen, o han puesto sus antepasados, o quien haya trabajado en ese cultivo, pone fósforo con el DAP, ¿cierto? Con uno de los abonos químicos que más se ven. Y eso lo que hace es acumularse. Y como no tienen aporte suficiente de materia orgánica y microorganismos activando, sino venenos, estoy hablando de sistemas tradicionales. Si ya empiezan a hacer un sistema distinto, esto va a cambiar. Pero si es en un sistema tradicional, vamos a tener exceso de fósforo y deficiencia de boro. Porque llevamos años haciendo agricultura intensiva sin ningún aporte de boro. Volvemos a este medio, para los que acaban de llegar. Paola prendió los mecheros, puso el alcohol, generó un campo de esterilización para que lo que colonicen nuestro medio hogar sean nuestros microorganismos presentes en el suelo. Tenemos que nuestro suelo esta más. Tenemos 3, la del hormiguero y 2 más. Listo, ¿ya les pusiste el agua pectonada? Sí. Entonces ya llevan los 5 minutos. Sí.
Se pone en agua pectonada 5 minutos, las 3 muestras. Y de las 3 muestras, hormiguero, que vamos a ver con qué están relacionadas las hormigas, materia orgánica y suelo con materia orgánica y suelo solo, pero en ambos está muy presente la materia orgánica. Van a ser muy similares. Y se ponen en el medio agar para que colonicen. Bueno, Pablo. Bueno, preparé 2 medios de cultivo no selectivos. Preparé un agar nutritivo que es como para todo tipo de bacteria, y va a crecer todo tipo de bacteria. Posteriormente, cuando hayamos sembrado, podemos hacer un medio selectivo para diferenciar entre bacterias gram negativas y gram positivas. Y acá está un agar papadestrosa, que es un medio no selectivo para hongos y levaduras. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es inocular. Sí, hágale. Entonces, les explico uno y ya el resto sigue, ¿sí? Lo primero es que tratamos de estar siempre estériles, entonces nos ponemos un poquito de alcohol, con mucho cuidado de no ir a estar cerca al mechero porque todo vamos a tratar de hacerlo acá dentro del campo estéril para que no se nos contamine. Perdón, ¿ese agar nutritivo qué tiene? ¿Qué contiene? Esa es una mezcla comercial, tiene como gelificante un agar. Sí. Y ya tiene otros nutrientes, eso es comercial. Pero es un medio no selectivo solo para bacterias. No selectivo solo para bacterias, por lo general lo que tienen es cierto tipo de concentración de azúcar que facilite, por ejemplo, sacarosa, celulosa, que facilite la colonización rápida de bacterias, más rápida que la de proceso de tiene un pH de 5.8. Sí, pero digamos lo que varía es el pH. Okay. Con las variaciones de pH y con el tipo de azúcar, coloniza más rápido bacterias. Por ejemplo, en pH ácidos coloniza más rápido bacterias, en pH neutros coloniza más rápido hongos. pH ácidos, Bacterias. Siempre hay de los dos. Pero lo que hay es que cierto tipo de condiciones ecosistémicas le favorecen más la colonización rápida. El aumento del uno o del otro. Pero siempre hay de los dos. Porque no vayamos a creer que entonces en un pH 5 no vamos a tener hongos. ¿No? Hay. Pero la velocidad de colonización es más lenta que la velocidad de colonización de las bacterias. Esto ya pasó por una autoclave, ya está estéril también. Listo. Entonces hacemos esta área también para procurar de que siga estéril. Bueno, entonces vamos a tomar la muestra y vamos a tratar de colocar un poquito de líquido en todo el medio de cultivo. Lo que hacemos es destapar el medio, pero no completamente, sino un poquitico. Bueno, porque para que no se contamine. Para que no se contamine. Sí, para tratar de que sea más fiel la muestra en lo posible. Esto es difícil porque trabajamos con microorganismos que tienen una alta capacidad de colonización y en el ambiente siempre hay millones. Ya se regó y ya está. Listo. Está para que esperemos a ver qué coloniza. Y rotulamos. En una semana. 8 días. 8 días vemos que hay. Ya rotulamos, bueno, entonces el que quiera, hágale. Y este es que son diferentes suelos. Ajá, esta es la del hormiguero. Listo, entonces hay que poner por lo menos una del hormiguero en los dos, por lo menos si una de las dos muestras en los dos, ¿cierto? Pero vamos a hacer varias, entonces vengan, háganle. Y aquí es el agua pectonada, el profesor ya les explicó que esta agua lo que hace es reconstruir las bacterias que se han dañado también, de pronto por algún daño mecánico. Entonces vengan, háganle. Viene por acá. Profe, tiene que ser. En medio de los lejos del fuego. Mueve el mechero que le prende fuego a esas manos. Y ahora échese candela para que quede bien estéril. Yo tengo unos buenos segundos. Sí, y el tío que está llena ya. No las puedes sacar. Ay, bendito Dios. Tienes que trabajar en, o sea, para todos, la claridad. Se trabaja en esta zona donde están los mecheros generando el calor que a través de temperatura se eliminan microorganismos.
Trabajamos con alcohol, ya la caja venía lista, esterilizada y viene con el medio listo que simplemente con el agua pectonada ponemos el agua para que colonice. Allá papa destroza donde van a hongos y levaduras y aquí bacterias. Listo. ¿Con cuál ya cuál echaste, corazón? La primera. Listo, entonces hágala de allá arena para que quedemos ya con las dos de arena. Esa ya está. No, pero no en ese medio. ¿Ese qué medio es el de allá? El de papa destroza, que es para que levaduras y hongos. Levaduras, hongos y Bacterias y gran negativa, pero bacterias en general. Listo, hágale. Ay, cuidado. así, ¿cierto? Sí. No la pregunté. Y lo riegas para que quede en todo el medio. Y rotulias. Bien, con la cinta. Con la cinta. Pongamos la cinta, rotulemos y háganlo. Y otro compañero, otra compañera. En 8 días vemos qué pasó. Porque no podemos, eso no reacciona ya. Como el agua oxigenada, ¿no? El peróxido de hidrógeno, es decir, ahora una compañera estaba muy aturdida porque matamos. Porque oímos un poco, ¿no? Matamos un universo de microorganismos y de anélidos y de colémpolos, nematodos. Se alcanzó a percibir. Escuchamos los aullidos. Ella quiere y no se la hace. Bueno, ¿quién más quiere hacerle? No, debemos hacerlo todo de a poquito. Claro. Yo he inoculado mucho en mi vida. Para dentro de 8 días. Presten atención. Vamos a armar en 8 días nuestros primeros abonos. Vamos a hacer práctica de siembra de microorganismos. Vamos a hacer abonos verdes. Vamos a trabajar el tema de bocachi. Entonces vamos a trabajar esos temas de abonos para 28 días. Hoy vimos todo el tema de, pues se supone que el proyecto que se gestionó con la universidad poner los materiales para el trabajo. Como hoy que subo todos los materiales, gracias a la unidad. Muchas gracias y démosle un aplauso a la Paola. Consiguieron los materiales, hicieron los equipos a tiempo para poder hacer la práctica. Vamos a hacer los abonos. El tema es que ustedes tienen que ir revisando qué tema van a trabajar, recuerden eso. Recuerden que tienen un tema para exponer, todos, desde aquí de nuestro compañero Gerardo, y todos tienen que definir el tema que van a trabajar. En grupo, por facultad, y lo que son administrativos como administrativos, vean cuál es el tema que van a trabajar. Si van a trabajar sobre abonos verdes, si van a trabajar sobre lombricultura, si van a trabajar sobre micorrizas, si van a trabajar sobre entomofauna y la dinámica que tiene eso dentro de los suelos, si van a trabajar Etnobotánica, medicinales, se puede medicinales. Plantas medicinales no tanto. Pero sí, deberíamos. Plantas medicinales, pero buscando la relación con la producción, alelopatía. Eso. Plantas medicinales, listo, ese me lo cojo yo. Alelopatía. Doctor, ¿el concepto de reconversión de suelo se puede trabajar? Reconversión de suelo, sí, totalmente. Mira, por ejemplo, la profesora Lourdes ya tiene una idea. Nosotros le vamos a dejar a la universidad el contexto histórico-cultural de ese pedazo. Uy, ese me gusta. Porque hay que empezar por ahí, ¿cierto, Sí, maestro? claro. Hay que empezar. Yo esperaría que Yesenia y algunos de los compañeros que les gustan tanto los bichos hicieran una caracterización de los bichos que hay en ese suelo, ¿sí? Donde vayamos a trabajar. Entonces, bueno, artrópodos pues. Bueno, y la parte de reconversión de suelos tiene que ser también de esa misma zona. Todo lo que vamos a hacer es de ahí. Todo lo que vamos a ver es de ahí. Entonces, la idea es que empecemos a trabajar, por ejemplo, las medicinales. Ahí hay unas medicinales muy buenas. Qué lindo explorar cuáles son las relaciones alelopáticas de esas medicinales con las hortalizas. ¿Sí?
Entonces, hacer una caracterización de lo que ahí hay y bueno, ir a estudiar, porque luego habría que investigar. Por ahora, Pero eso es más como con la gente y esas cosas. No, pero saber, por ejemplo, usted va y mira y ahí ya sabe qué medicinales hay. Y con esas medicinales usted puede averiguar las relaciones alelopáticas, porque eso ya es dicho publicado. Ir a investigar la hierbabuena para que sirve. Listo. Plantas medicinales, alelopatía, sí. Eso. Entonces, sí, claro. La idea es que trabajen en grupos de 3, 4 personas o los grupos por facultad. Son 5 facultades. Yo creo que la profe de biología. O interfacultad si lo quieren. Pero entonces que armemos cerca de 5 o 6 grupos de trabajo para hacer el trabajo final y vamos a exponer en la feria. ¿Sí? En la feria de cierre. ¿Estamos? Este mismo en la feria de cierre. En la feria de cierre. Es la primera semana de cierre. Sí. Mi nombre es David Vázquez, soy ingeniero agrónomo, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional. Estoy terminando mis estudios doctorales en Estudios Sociales y Redes en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Presentando ya mi tesis para poder optar por el título. Y estamos acá en la Universidad del Quindío trabajando como contratista de prestación de servicios en la propuesta de la unidad agroecológica como docente que estamos haciendo aquí en nuestro curso para poder montar la unidad y luego montar nuestro diplomado en agroecología y darle vida a este sueño que la agroecología tome fuerza en la Universidad del Quindío, trabajando con gestión ambiental y también con las distintas facultades, con docentes, estudiantes y administrativos.